Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Buenos días, señor presidente. Buenos días, vicepresidente. Buenos días a los responsables y a las responsables tanto del Partido Socialista como del Partido Ciudadanos de las Cortes de Castilla-La Mancha, que en el día de hoy vamos de manera conjunta a presentarles una de las leyes más innovadoras, una de las leyes que más van a sentar la base del crecimiento durante los próximos años. Pero antes de comentarles tanto la filosofía como las 10 medidas más importantes de esta ley, debo dar las gracias. Tengo que dar las gracias a una persona cuyo trabajo ha sido francamente soberbio, y esa persona es el director general de Planificación Territorial y Urbanismo, a José Antonio Carrillo, que ha aunado las reivindicaciones, las necesidades de tantos y tantos años, de tantos y tantos colectivos, en un documento que también, gracias a las incorporaciones de las medidas, de las ideas de tanto de Ciudadanos como del Partido Socialista, suponen que este texto es un texto integral y consensuado. Es importante que en el contenido de esta ley muchos se van a ver reflejados como si de un espejo se tratara. Arquitectos, aparejadores, empresarios, alcaldes, alcaldesas, especialmente de los pequeños municipios, porque si desde el primer día que se nos encomendó por parte del presidente la misión de luchar contra el virus en todas sus caras, por supuesto en la variante sanitaria, pero también, y sin ir más lejos, en la variante económica, desde el primer día de la pandemia. Y desde ese día nos pusimos todos juntos a trabajar, silenciosamente, pero sin parar. Es importante que toda esa gente que tiene que ser los responsables, junto con las administraciones públicas, de que nos vaya bien en el futuro desde el punto de vista económico, se sumaran a ese esfuerzo. Y por eso les digo que desde el primer día tuvimos claro cuál tenía que ser el título de una ley de simplificación urbanística y de medidas administrativas: la ley Suma. En un momento en el que tanta y tanta gente lo que pretende es restar o dividir, en Castilla-La Mancha, independientemente de la aritmética, hay vocación de sumar al consenso, de sumar al empleo, de sumar a la generación de riqueza, para distribuirla, para volver a repartirla en concepto de servicios públicos y de bienestar. Y es por ese motivo que llegamos a una ley, la ley Suma, que quiere fomentar el crecimiento económico, especialmente el de los pequeños municipios, y en un primer lugar lo que establece es un nuevo modelo de urbanismo. Un nuevo modelo de urbanismo que va a ser aún más avanzado y más concreto, materializado en la futura LOTAO, de la que tampoco prescindimos, pero tenemos que abordarlo urgente, además de seguir abordando, como estamos haciendo, lo necesario. Ambos son objetivos que se marcó el presidente y que nosotros estamos todos trabajando en esa misma dirección. En concreto, implantamos los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030, así como los principios de las agendas urbanas española y europea. Lo que pretendemos es ordenar el territorio haciendo un uso racional del suelo en pos de su conservación y protección, evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente, prevenir y reducir los efectos del cambio climático, hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular, favorecer también la proximidad y la movilidad sostenible, la cohesión social, la equidad, garantizar una vivienda digna, liderar y fomentar la innovación digital y el tránsito a un consumo energético de fuentes renovables y mejorar todos los instrumentos de intervención y de gobernanza. Pero esto, que pueden parecer palabras abstractas, lo que significa y se traduce es que siempre tenemos presente la igualdad de oportunidades, la inclusión y la cohesión. En definitiva, la humanización del urbanismo. Nosotros no pensamos, al igual que tampoco lo hacen los urbanistas, no pensamos en el adoquín. El protagonista de nuestros pensamientos es siempre la persona, el ciudadano y la ciudadana. Y es por eso que lo que queremos es hacer ciudades para niños y niñas, hacer ciudades para nuestros mayores, mejorar la accesibilidad universal, renovar el diseño de espacios públicos, incluso también desde la perspectiva de género. Los poderes públicos en general, el urbanismo en particular,
Estamos al servicio de la ciudadanía y estos tienen que ser instrumentos para aportar soluciones, no para crear problemas. Esta ley plantea más de 60 innovaciones que a lo largo de las siguientes semanas pretendemos explicarles a todos ustedes con detalle. Sin embargo, hoy nos gustaría compartir con ustedes, tanto el Grupo Parlamentario Ciudadanos como el Grupo Parlamentario Socialista, como el Gobierno de Castilla-La Mancha, las 10 principales medidas de la Ley Suma. 10 medidas que persiguen 3 grandes objetivos. Una mayor dinamización de la economía a través de una simplificación y agilización de trámites. Reactivar solares paralizados y conseguir una mayor oferta de viviendas asequibles para el conjunto de la población. Y abordar el reto demográfico, potenciando el desarrollo de nuestros pequeños municipios. Precisamente esta ley, en su primer objetivo, establece una profunda flexibilización de los contenidos y requisitos de las figuras urbanísticas y de planeamiento, no sin, por supuesto, minimizar ni las garantías ni la participación de la ciudadanía. En este apartado me gustaría hablarles de 4 principales medidas. En primer lugar, y una de las que sin duda desde el punto de vista mediático será de las medidas más estrella, y para hacer efectivas de lo más rápida posible las inversiones en nuestra región, es la puesta en marcha de la comunicación previa y la declaración responsable. En lo que se refiere a este aspecto, ampliamos su ámbito de aplicación a escenarios como las obras de escasa entidad, las obras en edificios existentes que no alteren los parámetros de ocupación o de altura, ni que conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas, también los relativos a la primera ocupación, los cambios de usos permitidos por el planeamiento y la instalación también de energías renovables. El promotor de las actuaciones a las que sea aplicable esta medida de la declaración responsable podrá iniciarlas a partir del día siguiente de haber presentado la solicitud. Y las administraciones, en este caso los ayuntamientos, tendrán un plazo de 20 días para poder emitir algún pero. Si no lo hicieran, ese silencio administrativo es positivo, suma al crecimiento. Una de las segundas medidas en este aspecto es el nuevo régimen de autorización provisional. Se van a poder autorizar en suelo rústico, en el urbanizable y en el suelo urbano no consolidado, mediante licencia urbanística y previo informe de la Comisión Regional o Provincial de Urbanismo, toda una serie de actividades económicas como ferias, alojamientos para personal temporero, pero también de manera temporal y esporádica para instalar mercados ambulantes, para desarrollar actividades de ocio, deportivas, recreativas, culturales, para aparcamientos públicos y similares. En tercer lugar, en este bloque introducimos toda una batería de medidas para hacer que nuestra región sea aún más atractiva para el sector industrial y logístico. Planteamos la posibilidad de innovar los programas de actuación urbanizadora para de esa manera abordar la adecuación a las necesidades y las demandas que pueden sobrevenir durante su ejecución. También innovamos la regulación de los aparcamientos exigidos en los polígonos industriales, de tal manera que no pedimos por encima de las necesidades reales. Y en ese mismo sentido, en esa misma filosofía, también flexibilizamos el régimen de las zonas verdes en los polígonos industriales con el fin de evitar lo que todos hemos visto siempre, esos parques alejados de la población que a nadie y para nada sirven. ¿Qué proponemos como alternativa? Un diseño particularizado para cada actuación, de manera que se evalúe o bien la idoneidad de la ubicación de esa zona verde, para que no tenga por qué ser en ese polígono industrial, sino que pueda ser en otro punto del municipio, o si en su defecto el ayuntamiento no considerara necesaria esa zona verde, se puede incluso monetizar para invertirlo en otras mejoras urbanas que fueran muchísimo más urgentes para ese municipio. Como medida número 4, dentro y la última de este primer bloque, para dinamizar nuestra economía, también modificamos la regulación de las reservas de suelo dotacional de los planes de delimitación de suelo urbano. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que pretende es que no tengamos que hacer un planteamiento permanentemente de café para todos en los requisitos, sino que los ayuntamientos que necesiten una serie de dotaciones concretas, un ancho de la vía, una serie de cuestiones que necesiten a la hora de establecer nuevas actuaciones urbanísticas, que puedan ser a la carta, a medida, de tal manera que respondan a las necesidades del municipio y que no tengamos en pequeños municipios un polígono con una avenida muchísimo más grande que la Plaza del Pueblo. Se trata de tener un poco de sentido común, se trata de hacer que las cosas respondan a las realidades y no simplemente que respondan a la normativa.
La normativa está al servicio de las oportunidades, no las oportunidades al servicio de la normativa. Esto, además, va a permitir reducir gastos innecesarios o desproporcionados, haciendo aún más atractiva la inversión en nuestra región de cara al sector privado. Las siguientes tres medidas que les quiero plantear tienen que ver con un bloque de medidas sobre la vivienda. En esta ley planteamos medidas muy potentes para incrementar la oferta de vivienda asequible en nuestra región, así como medidas para desbloquear o reactivar solares que a día de hoy todos conocemos y que se han convertido, lamentablemente, tristemente, en monumentos a la pasada crisis económica. No tienen ninguna utilidad ni tampoco tienen visos de que haya una solución hasta hoy. Para ello tenemos que primero darnos cuenta de que la vivienda de protección oficial es una herramienta que puede servir en momentos donde el mercado de la vivienda es expansivo. Sin embargo, tengamos también presente, libres de cualquier complejo ideológico, que esta herramienta también supone una barrera si el mercado de la vivienda es un mercado deprimido. Antes del boom, en el año 2006, y con los precios por las nubes, la VPO llegó a situarse un 49,3% por debajo del precio de la vivienda del mercado libre. Hoy en día, por desgracia, es todo lo contrario. En la provincia de Guadalajara, la libre es más barata que la protegida. En la provincia de Toledo lo es también, un 18,5%. En la provincia de Albacete también, un 4,1%. En la provincia de Cuenca, la protegida es un 22,2% más cara que la libre. Y La Palma, por desgracia, se la lleva Ciudad Real, donde la vivienda protegida es un 25,2% más cara que la libre. La vivienda protegida, en momentos de expansión, ayuda a que las familias trabajadoras de este país tengan acceso a una vivienda digna. En momentos de depresión, puede suponer un obstáculo para que esa misma gente haga real y efectivo su derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución. Sin eliminar ni una herramienta ni otra, lo que hacemos es habilitar a las administraciones públicas para que cuando haya mercado expansivo se pueda utilizar la VPO y para cuando no haya un mercado expansivo no estemos atados a una herramienta como es intentar con un martillo cortar un tablero. Necesitamos un martillo para clavar clavos y necesitamos un serrucho para cortar tableros. Eso es lo que también pretende esta ley. Y precisamente entro a detallar estas medidas estrella para reactivar solares paralizados y para conseguir una mayor oferta de viviendas asequibles. En primer lugar, vamos a poder reconvertir suelos o promociones abandonadas que iban a ser destinadas a vivienda protegida para hacer vivienda libre, más asequible, por supuesto. Esto será posible siempre y cuando el propietario se comprometa a solicitar licencia urbanística de obras en un plazo máximo de 12 meses. Esto lo que permite es reactivar promociones y solares abandonados, pero con las medidas necesarias para evitar que sea con un fin especulativo. Solamente sirve si los promotores van en serio. En segundo lugar, se establece la posibilidad de eximirse de la obligación de reserva para construcción de la vivienda protegida. A los municipios de más de 50.000 habitantes, cuando presenten una disminución en su población, para luchar contra la despoblación también en las grandes ciudades. En los municipios intermedios de más de 5.000 y de menos de 50.000 habitantes, esta reserva va a responder simple y llanamente a la demanda acreditada que haya en el registro de demandantes de vivienda. Si no hay demandantes de vivienda protegida, entre otras cosas porque es mucho más cara que la libre, lo que se va a poder permitir es eximirles de esa obligación de reserva para construir vivienda protegida. Y donde más se va a notar, donde más evidente es, aún si cabe, es en los municipios de menos de 5.000 habitantes, donde de hecho no será obligatorio realizar esta reserva de suelo, para evitar principalmente las cortapisas que nuestros alcaldes, alcaldesas, pequeños y medianos promotores se encuentran, y sobre todo los ciudadanos y ciudadanas que quieren vivir en el pueblo. Y es que no pueden llevar a cabo este tipo de actuaciones porque simple y llanamente no son rentables. Es mucho más rentable en esos casos hacer vivienda libre. Pero es más, también responde al metabolismo propio de nuestros pueblos, donde este tipo de medidas lo que va a hacer es permitir que se puedan llevar a cabo la construcción de viviendas de carácter estacional, para los fines de semana, para los veranos, dándole vida al pueblo en esos días, en esas épocas del año, y también viviendas para el sector turístico, que tanto está impulsando la economía de nuestros pequeños municipios.
Si queremos que haya un parque de viviendas asequible, también queremos que sea sostenible. De ahí que, en tercer lugar, en este bloque de medidas, sería ya la séptima medida de esas 10 medidas estrella, vamos a permitir que se aumente el aprovechamiento en la edificación residencial, de tal manera que no compute a la hora de poder hacer actuaciones de envolventes de la edificación y de suma energética. Me gustaría terminar compartiendo con ustedes las medidas más novedosas para abordar el reto demográfico y para potenciar el desarrollo de nuestros pequeños municipios. En primer lugar, somos tremendamente innovadores en crear una nueva definición del núcleo rural tradicional, como un conjunto de edificaciones de uso residencial, tales como aldeas, poblados o caseríos. Todos tenemos alguna pedanía en mente. Aquellos suelos que no pueden ser clasificados como suelo urbano o urbanizable por el planeamiento municipal, ya que carecen de las condiciones propias de este suelo. Lo que hacemos, en definitiva, es resolver un vacío que dejaban nuestras tradicionales aldeas en un limbo urbanístico, con el consiguiente perjuicio que ello acarreaba tanto a la preservación como al desarrollo de estos asentamientos tan típicos de nuestro territorio. Además, vamos a permitir la concesión de licencias para nuevas viviendas en este suelo rústico, en núcleos rurales tradicionales, siempre que el planeamiento incluya ordenanzas específicas de la edificación que regulen sus aspectos constructivos, estéticos y, sobre todo, algo que nos importa mucho y por eso estamos ya trabajando en ello también, paisajísticos. Estas nuevas viviendas no podrán superar el número de las previamente existentes y no podrán autorizarse en parcelas donde existan edificaciones de uso residencial. En segundo lugar, en este bloque de medidas a favor de los municipios, me gustaría destacar las medidas de simplificación en urbanismo para nuestro medio rural. Queremos que, de cara a las posibles inversiones, nuestras administraciones sean más ágiles, independientemente de su tamaño. O quizá mejor dicho, precisamente porque tantos y tantos ayuntamientos de nuestra región son chiquititos y carecen del personal para poder abordar, para poder tramitar de una manera unilateral grandes proyectos como son los que están llamando a nuestras puertas. Por ese motivo, habilitamos a los colegios profesionales de nuestra región, junto con las diputaciones provinciales, para poder realizar los informes preceptivos para el otorgamiento de licencias urbanísticas, paliando así la carencia de recursos humanos de nuestros ayuntamientos. A su vez, como comunidad autónoma, nos comprometemos, abrimos la puerta a colaborar en la redacción de instrumentos de planeamiento general que corresponden a los municipios, porque lo que no podemos permitir, en definitiva, es que ni la normativa ni el día a día supongan un obstáculo a las oportunidades de generación de riqueza y de creación de empleo. De hecho, por ejemplo, vamos incluso también a eximir a las pequeñas actuaciones de conservación y mantenimiento de edificios existentes en suelo rústico, para que los agricultores y ganaderos de nuestra región no tengan que pedir licencia cada vez que tienen que arreglar la nave del campo. Por último, modificamos la fiscalidad existente, de tal manera que lo que vamos a hacer es permitir que los pequeños municipios ofrezcan una oferta atractiva de una menor fiscalidad y que se va a ver compensada con una fiscalidad más inteligente, donde aquellos grandes proyectos urbanísticos que se puedan realizar en determinados puntos de la región, que sean grandes proyectos urbanísticos, lo que vamos a hacer es redirigir, redistribuir esos recursos para llevar a cabo actuaciones urbanizadoras o actuaciones urbanísticas, actuaciones de mejora tanto del paisaje como de lucha contra la despoblación en el medio rural. Como verán, es una ley que pretende sumar, y pretende sumar en un momento donde más falta nos hace, en un momento donde lo verdaderamente importante, más allá de ideologías, más allá de colores, es que tenemos que dar soluciones a los problemas de la gente. Y esta ley, aunque sea urbanística, lo que pretende es sentar las bases del crecimiento, lo que pretende es eliminar cortapisas, lo que pretende es que cuando alguien tenga una idea que suponga crear empleo, que suponga generar riqueza en Castilla-La Mancha, lo que va a tener en Castilla-La Mancha es la normativa, la legislación más ambiciosa, más avanzada de toda España. Ese es nuestro objetivo, ese es lo que hemos plasmado en esta ley y además lo hemos hecho desde el consenso, desde la colaboración y desde el entendimiento. Les felicito enormemente a todos ustedes, se lo agradezco y le cedo la palabra al presidente del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fernando Mora. Bueno, buenos días a todos.
La verdad que estar aquí presentando esta mañana esta proposición de ley que vamos a presentar conjuntamente el Grupo de Ciudadanos con el Grupo Socialista y que es fruto del acuerdo al que se llegó y que se firmó el día 2 de junio del presente año entre el Gobierno, el Grupo de Ciudadanos y el Grupo Socialista, es para sentirse verdaderamente satisfecho de un trabajo que está teniendo repercusión muy positiva en el conjunto de la sociedad. Cuando las cosas no vienen bien dadas y padecemos lo que estamos padeciendo todos, una pandemia sin lugar a duda arrolladora, tenemos que generar ilusión y tenemos que generar esperanza y tenemos que hacer un esfuerzo por tener y lanzar a la sociedad perspectivas de futuro para seguir avanzando. No podemos caer en la postración, ni podemos caer en la frustración. Y cuando el acuerdo es posible y deseable, y se llega a ello, y estaba viendo el tapiz que figura al fondo, que lo he visto muchas veces, y la verdad es que siempre me ha llamado la atención, porque en definitiva lo que viene a expresar es una especie de consenso, de acuerdo, de diálogo, de entendimiento. Me viene a la imaginación de cómo los ciudadanos desean eso, el acuerdo, el entendimiento. No están esperando broncas, en absoluto. Hay un ejemplo que siempre he resaltado. Cuando visité el Palacio de la Señoría en Siena, en lo que es el Salón de Plenos, hay dos grandes frescos. Uno que representa los efectos del buen gobierno sobre la ciudad y el otro que representa los efectos del mal gobierno sobre la ciudad. Son de Ambrosio de Lorenzetti. Y era para recordar a los munícipes cómo tenían que gobernar. Y aquí yo creo que no hace falta recordar cómo tiene que gobernar o cómo tiene que gobernarse en Castilla-La Mancha. Con eso, con el acuerdo, con el entendimiento, con las buenas maneras, con el diálogo, es lo que debe de ser. La política de acuerdo es fundamental en momentos como este. Hay que velar por el interés general. Ahora no valen los intereses de partido, para nada. Alguien dijo que ese acuerdo que se firmó entre el Gobierno, Ciudadanos y el Partido Socialista era papel mojado. Pues esto es fruto del papel mojado. Como es fruto de papel mojado, la ley que vamos a aprobar próximamente de reserva estratégica de medicamentos y productos sanitarios. Como es fruto del papel mojado, la ley de medidas urgentes de proyectos prioritarios. Esas son realidades que afectan a la sociedad, que transforman a la sociedad, que quieren apostar por el futuro, porque la economía salga a flote en momentos complicados, muy complicados. Y hay que aunar fuerzas, no hay que separarse, no hay que hacer políticas partidistas. Este no es el momento. Y desde luego hay que congratularse muchísimo, muchísimo, muchísimo de que hayamos sido capaces de avanzar en estas lides. Hoy la ley que se presenta es una ley para avanzar, una ley que impulsa la regeneración económica, que tiene en cuenta lo que es un tema tan importante que tanto nos preocupa como es la despoblación, que tiene en cuenta el desarrollo sostenible, la digitalización. Es una ley moderna. Las leyes transforman las sociedades, no la transforman de un día para otro. Posiblemente cuando dentro de un par de meses esta ley se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, empieza a transformar lo que es el urbanismo. Una materia, sin lugar a duda, complejísima. Solamente gente como Carrillo, que aprendió las letras leyendo la Lotau, puede, ¿verdad?, darnos lecciones de lo que es el urbanismo, que es un tema tremendamente complejo. Proteger el medio ambiente. Hacer un urbanismo cercano, deseable, para que los ciudadanos vivan a gusto en lugares donde habitan, es, sin lugar a duda, importantísimo.
Estamos pensando en una mitad amable, donde desde luego la burocracia no sea la que prime, sino la simplificación administrativa para transformar la realidad de los pueblos y de las ciudades en positivo. Y para que quienes quieran invertir en Castilla-La Mancha, esas empresas no se encuentren con las dificultades que hasta el momento en muchos casos se han enfrentado. Los acuerdos generan energía, dan fuerza, dan vitalidad, dan confianza y dan estabilidad a las sociedades. Desde luego, quienes se dedican al barullo, lo único que están haciendo es un flaco favor a la sociedad en la que conviven. Por tanto, congratulémonos de este éxito, de esta ley, y desde luego seguiremos trabajando en esos acuerdos que Gobierno, Ciudadanos y Partido Socialista se comprometieron a desarrollar, y así lo haremos en beneficio del conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha. Y creo que tiene la palabra, Sandro, tuya la palabra. Buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir. En primer lugar, también agradecimiento, como bien decía el consejero, a una persona que es José Antonio Carrillo, director general de Planeamiento, director general de Urbanismo, y que es una persona querida y valorada por muchos y por muchos de nosotros que nos dedicábamos también a las líderes de la abogacía y el urbanismo antes que a la política. Por tanto, gracias, porque hay que reconocer cuando alguien en la política y en las administraciones genera un nexo común y, como los radios de una bicicleta, se dedica a conseguir recabar la información de todos los sectores que participan en esta ley. Eso es muy de agradecer y como grupo parlamentario se lo agradecemos y en lo personal sabe que también. En segundo lugar, y más importante, estamos generando, cualquiera que lea el periódico esta mañana, como supongo que lo hacemos todos por devoción y por obligación, verá que generamos y que estamos generando una sociedad y una política auténticamente de locos. De locos, y ya no solo a nivel nacional, donde la locura esperemos que no sea endémica, sino a nivel internacional. Estamos generando una sociedad de locos y cada vez más radicalizada. En el ámbito nacional estamos observando cómo partidos radicales de amplio espectro están intentando llevar el mensaje político a la división. Vemos desde un vídeo donde se arroja al Fernando Simón por un barranco, de un líder político y retuiteado por un partido político con representación parlamentaria. Vemos cómo se intenta poner en duda los más amplios pilares de la monarquía parlamentaria y del Estado de Derecho español. ¿Pero en qué estamos pensando? Y todo esto se hace, además, en una situación sanitaria y económica como no ha vivido este país desde la guerra civil y incluso en algunos números peores que en la guerra civil. ¿De verdad que los políticos o algunos políticos están pensando en esto? Por suerte y afortunadamente estamos viendo cómo en la política se puede hacer otra cosa. Se puede seguir otro camino diferente y es el camino que hemos seguido en Castilla-La Mancha, tanto el Partido Socialista como el Gobierno, como el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Desde la discrepancia, sí, desde la discrepancia. ¿Estamos de acuerdo con el Gobierno del presidente aquí presente? Pues en muchas cuestiones no, claro que no estamos de acuerdo y se lo denunciamos. Pero en otras cuestiones podemos trabajar juntos. ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no podemos sacar proyectos y medidas adelante? Porque eso, como muy bien decía el portavoz del Partido Socialista, es lo que está esperando la ciudadanía. Porque desde la discrepancia, desde la lucha, desde el y tú más, desde la guerra a garrotazos de Goya, no se construye, no se saca nada, solo se saca el mal gobierno y la destrucción. Y en eso es en lo que estamos, en intentar construir, y nunca mejor dicho, con la presentación de una ley, de un proyecto legislativo sobre urbanismo. ¿Qué es lo que pretende? Sabemos que es un documento muy técnico, sabemos que es incluso difícil de explicar, pero sobre todo a mí me gustaría resaltar dos grandes cuestiones: la flexibilidad y la eficiencia. Creo que vamos a generar un urbanismo
más flexible, que se va a adecuar a las necesidades de cada concepto, que se va a adecuar a las necesidades de ese pequeño núcleo urbano, de ese pequeño núcleo rural, de esa gran ciudad, de ese suelo terciario, de ese casco urbano que tiene esos solares en medio que afean el conjunto de la ciudad. Vamos a generar en esta flexibilidad ciudades más sostenibles, con un aumento de la densidad, pero ese aumento de la densidad, para que todos lo entiendan, va a implicar menos farolas, menos iluminación, menos papeleras, menos kilómetros de transporte urbano, menos kilómetros de recogida de basuras, por tanto, menos gastos, por tanto, menos carga impositiva a los ciudadanos, que ahí es en lo que se traduce. Y además de flexibilidad, eficiencia. Vamos a intentar buscar un urbanismo eficiente, y no solo eficiente en el ámbito energético, sino eficiente en el ámbito administrativo. Que no se necesiten 27 documentos cuando con uno vale. Porque al final, el ciudadano, el emprendedor, desde la persona que va a hacer una pequeña obra en su domicilio hasta el grandísimo promotor, tiene otras cosas mucho más importantes que hacer que meterse en un laberinto normativo y en un laberinto administrativo. Intentamos simplificar administrativamente las medidas en el urbanismo en Castilla-La Mancha. Posiblemente los efectos de esta ley no se vean a corto plazo, seguramente no. Seguramente tengamos que esperar durante unos meses y quizá en algunos sitios durante algunos años. Pero de verdad que creo que el equipo, tanto del Partido Socialista como el equipo técnico, como el equipo de la Junta, representado por el consejero y los representantes de Ciudadanos, estamos esperanzados con esta ley. Creemos que en cuanto a calado social posiblemente es la proposición legislativa más importante en lo que llevamos de legislatura, puesto que va a suponer un cambio de cara de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, y un cambio de entender el urbanismo. Y por fin el urbanismo en Castilla-La Mancha va a llevar la iniciativa. José Antonio lo sabe bien, que muchas veces a nivel legislativo íbamos a remolque de otras legislaciones que había en otras comunidades autónomas. Finalmente, creemos que con este proyecto legislativo que presentamos, Castilla-La Mancha se va a poner a la cabeza. Creemos que esto es pionero en muchos aspectos y que además recoge quejas que venían representando todo tipo de colectivos integrantes del urbanismo, no solamente promotores, constructores, sino también abogados, registradores, notarías, etcétera. Aquí ha habido un amplio consenso para que el urbanismo, para que la construcción, para que la promoción no sea el motor económico de una comunidad, pero sí que no podemos negar que es y tiene que seguir siendo uno de los principales motores económicos. Y además, no podemos olvidar, y con esto termino, que también está ese pequeño urbanismo, está esas pequeñas modificaciones en los pueblos, que ahora se van a ver reforzadas con los cambios que decía el consejero y que no vamos a repetir. Esas pequeñas soluciones, que es lo que creo que aporta esta proposición, esas pequeñas soluciones a esos núcleos rurales que creemos que van a ser muy importantes para asentar población y, sobre todo, para asentar economía en estos grupos. Cuando muchas veces nos quejamos, hablando de despoblación, que no se hacen cosas reales contra la despoblación, y hemos sido muy críticos con algunos de los aspectos de la despoblación y de la lucha contra la despoblación, también de este Gobierno regional, en este caso sí que tenemos que darle la enhorabuena a la sensibilidad que ha tenido el Gobierno regional en escuchar esas propuestas que creemos que van a hacer más factible un desarrollo urbanístico en las zonas rurales y, por tanto, un desarrollo social y un desarrollo económico, que es lo que necesitan. Así que nada más, creo que estamos todos de enhorabuena. Es un día para congratularse, es un día de los del buen gobierno. Habrá otros días de los del mal gobierno, señor presidente, y se lo diremos alto y claro también. Pero hoy es un día para congratularnos y, como le decía también al señor consejero, parecía que no iba a llegar, pero al final llega y ahora ya está en manos de todos ustedes disfrutar esta proposición legislativa. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos ustedes. Perdonen porque me he cambiado sobre la marcha la mascarilla, la que vamos por poner de manifiesto que dentro de muy poco tiempo
una parecida, hemos intentado que sea lo más parecida a la piel de un ciudadano, con esa intención. Se parece un poco, no llega a ser la que tenéis Ciudadanos, es más clarita, ni tampoco es socialdemócrata rosa, ni tampoco es ni azul ni roja, es simple y llanamente color piel. Es verdad que de la piel más comúnmente, más habitual en la región, encarnada. Por supuesto que lleva incorporado los dos símbolos que me interesa que además se vean como uno, que es la bandera de Castilla-La Mancha y la bandera de España. O si quieren ustedes, la bandera de España y la bandera de Castilla-La Mancha. Es un mensaje que no es nada encubierto, es más bien lo contrario. Es un mensaje evidente para aquellos que quieren contraponer una cosa a la contraria. Al revés, esto va de sumar y este acto precisamente va de sumar. Nosotros, como comunidad autónoma, se lo debemos todo a la Constitución del 78, que posibilitó la autonomía. Pero además no solo eso, sino que también creo que la situación del país se beneficia de comunidades autónomas que tienen esta actitud, este talante nacional de sumar, de ser incluyentes, de defender lo propio, pero al mismo tiempo hacerlo compatible y coherente. Eso es algo que tanto Fernando Mora ha expuesto, además, siempre con esa brillantez intelectual, como Sandro y mucho antes de todos, porque ha empezado él, el consejero, han dejado claros. Al consejero le quiero dar las gracias de corazón por la rapidez con la que hemos puesto sobre la mesa un proyecto que además es antecedente de lo que el Gobierno de España ya nos ha prometido que va a plantear también, que es un decreto de eliminación de trámites, para entendernos de simplificación. Fundamentalmente en el ámbito presupuestario y económico, estamos encantados y deseosos de conocer ese proyecto. Hoy el Gobierno de la Comunidad Autónoma se sienta junto con el Gobierno de España y se sienta también con las otras comunidades autónomas a hablar de financiación. No tengan la más mínima duda de que hoy el consejero de Hacienda lleva instrucciones claras del presidente de la Comunidad Autónoma de anteponer, no solo de anteponer, sino de solo poner por delante los intereses de Castilla-La Mancha más allá del Partido Socialista Obrero Español o del Gobierno que lo representa. Punto, no hay vuelta de hoja. Ese es nuestro papel y nuestro deber constitucional. Y eso es lo que planteamos hacer en el conjunto de las situaciones. Pero me felicito y se lo agradecí el otro día en persona al presidente del Gobierno en La Toja, o en La Tosa, como quieran decirlo. Es un poco mayor para aprender idiomas, pero se lo dije de corazón porque vamos a necesitar que todo el caudal de inversión y de dinero que va a llegar a España como consecuencia de una decisión de cohesión, como hacía ya muchos años no se conocía en Europa, hay que gestionarla con rapidez, vamos. No nos puede pasar lo que está pasando en algunos países de Europa, que solo son, de los que se han incorporado hace poco a Europa, a la Unión Europea, que solo son capaces de gastar al año el 12% del dinero que a Europa les aporta. Eso es una forma verdaderamente de fallar que no nos podemos permitir. Y, por supuesto, lo ha hecho el consejero y yo también lo quiero hacer. Felicitar y agradecer el trabajo de José Antonio Carrillo. No solo en su faceta técnica, la política y la técnica no son algo que a veces hoy lo están poniendo de manifiesto, vayan de la mano. ¿Qué va, hombre? En la Administración se necesitan gente que entienda de política en mayúscula. No estoy hablando de la partidaria, que eso no sé si incluso llegaremos algún día a entender, pero de política, pero también al mismo tiempo, obviamente, que sepan que sean serios en su trabajo y en su profesión. Y José Antonio es de esa gente, lo sabe muy bien el consejero, de esa gente verdaderamente no solo útil, sino muy necesaria en el proyecto. En la dimensión urbanística y en otras muchas, porque realmente quien sabe de urbanismo, Sandro sabe, casi está preparado para saber de todo. Ténganme, es muy complejo el urbanismo y eso es algo que de verdad valoramos mucho. Miren, tanto a Sandro como a David, y por supuesto también a todos los representantes del grupo que están, les valoro su presencia, pero muy particularmente quiero valorar la actitud de Ciudadanos.
Ya me gustaría que en España mis siglas, mi partido, también tuviera en cuenta el diferente comportamiento que está teniendo, lo digo con claridad, saben que ya a estas alturas no voy a cambiar mi forma de ser, hablo con claridad, que está teniendo Podemos y Ciudadanos a la hora de abordar el mayor bache que se le puede plantear a España para salir adelante, que es sacar o no los presupuestos generales del Estado. Esto no es ninguna broma, ¿eh? Esto es un tema muy gordo. Y yo valoro que Ciudadanos a nivel nacional, se lo he valorado a Arrimadas, antes incluso también se lo planteé en otra actitud a Rivera, pero se lo he valorado, me ha supuesto críticas y sobre todo en mis filas. El que ahora esté en disposición Ciudadanos de negociar y hablar un presupuesto determinante, probablemente el más importante de los últimos 20 años para España, por la situación que vivimos y porque son ya muchos los años que yo he sobremojado con el mismo presupuesto, que ya ni hoy mismo lo presentaría el PP, el que estamos llevando ni siquiera sería el del PP. Montoro hoy presentaría otro proyecto. Y por supuesto Montero lo va a hacer. Pero ese gobierno, que además también lo conforma Podemos, sin embargo no ha significado ni ha llevado a Ciudadanos a hacer un veto al proyecto. Quieren hablar, negociar y pactar. Y eso lo valoro mucho, sobre todo cuando en Podemos lo que aprecio, y no me gusta este planteamiento, ni me parece útil, de entrada ya veta cualquier planteamiento de negociación con Podemos. Así no se puede avanzar. Es evidente que hay que llegar a acuerdos y además lo digo desde el convencimiento de que España requiere valientes. Y la valentía no está en la radicalidad. Si ser radicales, si insultar, si eso está tirado, si eso es fácil, todos sabemos cómo se hace. Pero no conduce a nada, no conduce a nada. No digo hablar claro, ni ser duro en las críticas, que eso es no solo legítimo, sino a veces muy conveniente. Muy conveniente, porque la gente reclama que se hable claro. Casi prefiero eso a un riesgo de que te malinterpreten a la gente que se puede estar horas y horas hablando y ni él sabe lo que ha dicho, si es que ha dicho algo. Que muchos son discursos absolutamente estériles. Yo valoro la valentía de Ciudadanos porque hay que ser valientes para llegar a acuerdos, en un momento en donde cada uno, donde reciben más críticas por intentarlo que en otros momentos de la historia de España. Por eso lo valoro decididamente y lo valoro en Castilla-La Mancha. Que hoy Sandro se suba a este atril, que como veis nunca ha tenido vocación de burladero, es claramente un sitio donde nos exponemos a lo que nos puedan decir y nos puedan criticar, para demostrar que la oposición de verdad, la que la gente valora, es la que critica, pero dialoga y colabora. Esto de verdad, créanme, que no es porque estemos ahora llegando a este acuerdo o por escribiéndolo, es porque realmente es importante. Desde que yo soy presidente en Castilla-La Mancha, el 70% de las decisiones que se han planteado y han salido adelante en el Parlamento, el 70% han salido o por unanimidad o sin votos en contra. En la anterior etapa con 4 partidos y en lo que llevamos de esta, con 3. Y en esta además con el mérito de que el Gobierno tiene mayoría absoluta, me permitirán que lo diga con claridad. Hay quien la mayoría la aprovecha para salir corriendo y que los demás solo vean el polvo del camino o al revés. Invierte tiempo en negociar, en pactar y en sumar, porque realmente se aprende cuando se negocia y se escucha. La valentía está en poderle decir a los tuyos, a los que... Porque hay mucha gente que se considera de un partido sobre la base de cómo odia al resto, ¿no? Hay mucha gente que es del Madrid más por lo que odia al Barça, o del Barça por lo que odia al Madrid. Esto, como comprenderán, yo no sé si vale para el fútbol, pero desde luego es absurdo y muy inconveniente para la política. Hay que llegar a puntos de acuerdo, sobre todo cuando hablamos de cuestiones que son de una enorme complejidad y al mismo tiempo de una enorme utilidad. Y yo creo que la consejería, les felicito hoy mucho a Nacho, al director general, a todos los equipos de los servicios jurídicos, ha presentado un texto que realmente va a ser, lo tengo claro, va a abrir camino en España. Este texto legal le viene muy bien a los ayuntamientos, le viene muy bien a las empresas, le viene especialmente bien a la ciudadanía y sobre todo le viene muy bien a la economía.
Y por eso valoro que haya una actitud de sumar desde una posición crítica. Si para llegar a acuerdos hay que discrepar, porque si pensamos lo mismo en todo, eso no es llegar a acuerdos, eso es otra cosa. Y por tanto, llegar a acuerdos es sobre la base de una diferencia previa, ¿no? Y tener esa actitud. Y esa es la valentía. Hay gente que solo se dedica aquí en la región, sin ir más lejos. No vamos a tardar muchas horas en verlo, ya lo verán. Hay gente que se dedica solo a restar, a horadar, a perforar, a desgastar. No se dan cuenta que finalmente eso se vuelve contra uno mismo. La radicalidad, créanme, es incompatible con querer representar a la inmensa mayoría. Y yo se lo digo a todos ustedes, esta ley va a ser muy útil porque lo que plantea es reducir drásticamente trámites y procedimientos para que, o si quieren ustedes, doblar la vela para aprovechar el viento del crecimiento a la mayor velocidad posible. Es así de sencillo. Y sin embargo, fíjense que la ley no va a ser tampoco para que nadie sea susceptible. La ley de la selva, Si alguien está pensando que facilitar trámites, que muchas veces son consecuencia de la maraña legal que producimos las administraciones y que no vamos podando, la legislación hay que podarla, porque si no la podas termina siendo una zarza, donde todo el mundo termina enganchado y complica la vida. Hay que de vez en cuando podar la legislación para realmente poder conseguir, como ha dicho Sandro, de una manera radial, como los radios de una bicicleta, llegar a todo el mundo y que la rueda en definitiva circule, si no se para. Y la rueda de la economía le va a deber mucho en esta región a esta ley, que tiene además una denominación clarísima y que expresa en sí mismo, en su título, hay otras muchas leyes enrevesadas que no somos capaces de explicar para qué las hacemos, esta en concreto sí lo es. Pero en el próximo debate que tenemos por delante del Estado de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en donde pretendo hacer decenas de anuncios, compromisos, algunos reformulados sobre la base de que han cambiado mucho las cosas desde el comienzo de la pandemia, donde pretendo construir y en positivo, yo creo que vamos a buscar consensos. Consensos sobre la base de mejorar aspectos que ya hemos pactado con empresarios y con sindicatos, que tenemos con la Federación de Municipios y Provincias en la Comunidad Autónoma. Tenemos una presidenta que es una crack y que realmente está dispuesta a entender y a trabajar, discrepando, porque yo que la conozco muy bien, a los que estamos aquí la conocemos muy bien, no se calla, no se calla lo que no le gusta, y eso es muy bueno en este caso para Talavera, como en sus distintas responsabilidades. Yo creo que vamos a plantear muchos debates, pero tengo que decir con claridad, para que nadie tenga prevención, el urbanismo siempre ha estado muy mal visto. A mí personalmente siempre me ha gustado desde el punto de vista legal, ¿no? Como abogado, porque se resumen muchas de las intenciones y muchas de las cosas que pueden funcionar o no, pero esto no es pasar a la ley de la selva, no significa que se pueda hacer de todo. No todo el campo es orégano, no va a ser así nunca, porque no puede ser, porque la sociedad tiene que componer muchos conflictos y muchos intereses. Al contrario, en el debate pretendo hacer algún planteamiento en el que el propio Gobierno de Castilla-La Mancha se va a autoexigir más controles económicos y sobre la gestión. Yo estoy dispuesto perfectamente a que se nos haga y se me haga a mí una auditoría económica más allá de la que hace el Tribunal de Cuentas de toda la gestión. A mí, a las empresas públicas, a la Universidad de Castilla-La Mancha, a todas las entidades que reciben dinero. Y eso lo tiene que hacer un organismo oficial. Vamos a plantearnos más controles. Que la gente está exigiendo que no por el hecho de crecimiento lo que hagamos es reducir controles. Se reducen trámites, se reducen torpezas, se reduce hojarasca de la legislación, pero no quiero que se reduzcan controles, bajo ningún concepto, porque llevo a gala intentar, y será mi mayor obsesión en la vida, irme de la política cuando me toque sin una mota de polvo, con muchos errores, con muchos defectos, pero en ningún caso, habiendo metido la pata seguramente muchas veces, y las que queden, pero en ningún caso la mano. Y les aseguro que esto es importante, y más en estas fechas en las que se habla tanto en medios nacionales y que algunos le aclaran
por qué antes de llegar yo a la presidencia se encargaron de eliminar controles y de eliminar trámites y organismos que lo que tenían es la intención de fiscalizar y de, en definitiva, trasladar seguridad y confianza a la gente. Ahora se van a necesitar más controles financieros que nunca por el simple hecho de que vamos a gestionar mucho más dinero. Todo el que va a llegar de España y el que va a llegar de Europa. Miles y miles de millones que necesitan de la tranquilidad de la opinión pública para que esto no se pueda convertir en ningún caso en un nuevo pelotazo, de ninguna de las maneras. Y por eso lo digo con mucha gratitud. Esta ley es muy importante. Me place además que la podamos explicar. Además la estamos explicando, Sandro, David, a todos los que me acompañáis y por supuesto los medios. La estamos explicando en el día en el que se celebra la explicación, si quieren ustedes mejor la pedagogía, porque es el Día del Docente. Y a ellos también quiero mandarles un mensaje de gratitud. Hay una colaboración inmensa en este comienzo de curso que amenazaba nubarrones, que amenazaba tormenta. Hay quien incluso ya estaba celebrando el fracaso del curso escolar. Lo ha estado haciendo durante el mes de agosto y lo hizo durante el mes de julio. Y, sin embargo, el esfuerzo de padres, de madres, por supuesto, del personal sanitario siempre, y de los propios docentes está haciendo que el curso vaya con razonable normalidad dentro del contexto en el que nos movemos. Lo verdaderamente importante, y es cómo se tiene que medir todo tipo de reacción ante un virus, no está solo en los hospitales. Al contrario, de lo que se trata es de evitar que la gente tenga que ir al hospital. Por eso esta región, que hoy también celebra que se incorporen 120 profesionales militares a la labor de rastreo sanitario, esta región tiene hoy, por habitante, tiene un rastreador o rastreadora profesional por cada 2.900 habitantes. Tengan en cuenta que la OMS exige o plantea como recomendable un rastreador por cada 4.000. Es decir, en esta comunidad autónoma, no lo pueden decir otras, y no hace falta irse muy lejos, en esta comunidad autónoma tenemos un 30% más de gente buscando el virus y rastreando, trabajando por la seguridad, de lo que recomienda la propia Organización Mundial de la Salud. Y eso da tranquilidad también. Que haya tantos rastreadores hace que el curso escolar vaya de una mejor manera, que la actividad económica en las empresas pueda funcionar. Este año hemos lamentado todos la ausencia de muchas fiestas, no tanto de las no fiestas, pero hemos lamentado eso. Lo haremos el doble si podemos el año que viene, estoy convencido de que será así, pero de por medio lo que vamos a hacer es no parar la máquina en este caso de producir leyes. Esta ley, créanme, es una ley estratégica. Lo sabe muy bien y lo ha dicho el consejero y lo han dicho todos los que me han precedido en el uso de la palabra. Esta ley es de las que realmente serán imitadas en el conjunto de España, de las que demuestran cómo no queremos el poder para poner problemas a la gente, sino al contrario, para quitarle problemas en los trámites, para facilitar la economía. Llevo muchos años en la Administración, siempre he escuchado a los empresarios decir que no quieren trámites, o mejor dicho, los menos posibles, y siempre han tenido razón en el planteamiento. Y siempre he escuchado también a los sindicatos que lo que quieren es que se hagan empresas para que haya trabajadores, en definitiva, para que haya empleo. Y ese es el gran objetivo, la gran prioridad de este debate y del año que viene y del presupuesto que vamos a plantear, siempre será el empleo. El empleo, también el público, también el de sanitarios, cuando no lo fue hace unos años, y el de docentes, cuando no lo fue. La verdad es que es una buena forma de celebrar el Día del Docente con 3.000 nuevas plazas precisamente planteadas y las que vamos a anunciar en los próximos días en el sistema docente para llegar a ser además la autonomía con menos nivel de interinidad de toda España. No lo creemos a conciencia y me alegra compartir esta convicción con Ciudadanos. Independientemente de lo que diga la gente, aquí nos debemos a la gente y a los ciudadanos. Y los ciudadanos efectivamente exigen soluciones. Y las soluciones se las exigen a los gobiernos. Por tanto, si las cosas van mal, yo entiendo que la culpa la tenga el gobierno, aunque no sea culpable desde el punto de vista literal. La responsabilidad de buscar soluciones está en el gobierno, pero la responsabilidad de encontrar o proponer soluciones también está en la oposición útil, en la oposición sincera, ¿no?,
aunque pueda ser también dura y crítica como tiene que ser. Esa es la que merece la pena. Muchísimas gracias.